formato MP3, ya que este reduce el ancho de banda digital, o sea, transmite la menor cantidad de bits posible en un intervalo de tiempo. Es básicamente el caso más extremo en reducción de bits para la voz. Y es por eso que es muy utilizado para, para tratar de representar la voz, ya que, como habíamos visto en PCM, tratar de representar la voz que no tiene un comportamiento uniforme requeriríamos muchísimas regiones y cada región tendría n bits, por lo tanto por cada muestra habría n bits y se transmitirían más datos. Entonces la modulación delta viene a reducir la cantidad de bits transmitidos, ya que por cada muestra que se toma transmite un solo bit, ya sea un 0 o un 1. Eso es lo que viene a facilitar. Entonces tenemos esta definición que dice: la modulación delta es la forma más simple de modulación de código de pulso diferencial, donde la diferencia entre las muestras sucesivas, o sea, entre la que estuvo anterior y la que sigue, se codifica en flujos de datos de n bits. En la modulación delta, los datos transmitidos se reducen a un flujo de datos de un solo bit que representa un escalón más menos el delta, y el esquema es el siguiente. Esto quiere decir de que el delta va a tomar un valor positivo o un valor negativo en dependencia de la diferencia que hay entre la muestra anterior y la muestra actual. El delta va a ser positivo cuando la muestra actual es mayor con respecto a la muestra anterior, y el delta va a ser negativo cuando la muestra anterior sea mayor a la muestra actual. Entonces, para ver un poco más gráficamente, tenemos esta representación donde tenemos la señal mensaje y una señal de escalera que trata de seguir el comportamiento de esta señal analógica mediante la codificación y también recuperar esa señal con el decodificador delta. Entonces, esta representación gráfica podemos observar algo muy importante, que es el intervalo de la tasa muestra de OTS, que este sigue el comportamiento pues de tener mucha más muestra que la que establece el teorema de Naismith, ya que utiliza mayor frecuencia de muestreo para mantener una mayor correlación entre las muestras adyacentes a la muestra actual, ¿ya? Entre más muestras tengamos, mejor. Así se reduce el tamaño del escalón para que de esta forma podamos representar un poco mejor la señal y tengamos una señal más fiel al original. Y esta es una de las ventajas que trae la modulación delta, ya que podemos aumentar la frecuencia de muestreo, ya que para PCM, si nosotros aumentamos la frecuencia de muestreo, obviamente aumentamos en grandes proporciones la cantidad de información, ya que en ese caso se transmitían más de un bit, se podían transmitir 2, 3, 4 por muestra. En este caso, por muestra siempre va a ser la representación de un bit, un 0 o un 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nuestra señal analógica va decreciendo, entonces la representación en la modulación delta es mediante un 0. Y cuando la señal analógica va subiendo en amplitud, la representación va a ser por un 1. Básicamente ese es el principio. Sin embargo, más adelante nos vamos a dar cuenta que tiene algunas deficiencias que vamos a ir viendo un poco más adelante. Entonces, ¿qué es lo que hace la modulación delta? ¿Cómo codifica? Entonces nosotros tenemos una señal analógica que, por ejemplo, es la voz. Entonces esta señal primero pasa por un comparador. Esta señal obviamente la representamos por tal vez rangos de voltaje. Entonces aquí vamos a tener un voltaje. El voltaje, si en la muestra actual es mayor con respecto a la muestra anterior, que la muestra anterior queda almacenada en ese bloque acumulador, que antes que nada vamos a explicar un poquito este acumulador, que aquí vemos una ecuación más abajo que dice ecuación de diferencia de un acumulador, que básicamente lo que almacena es la muestra anterior más la diferencia que ocurre en el comparador
con respecto a la muestra actual. Eso es lo que almacena el acumulador. Y pues retarda esa señal, ahí la mantiene para que de esa forma la siguiente muestra pueda comparar esa siguiente muestra con la muestra que estaba antes. Entonces, si mi muestra actual tiene un valor en voltajes, por ejemplo, 3 voltios, y anteriormente había registrado una muestra de 2 voltios, entonces eso indica de que mi muestra actual con respecto a la señal de onda ha subido, ha pasado de 2 voltios a 3 voltios. Por lo tanto, el comparador va a ser la resta de 3 menos 2 y el resultado va a ser positivo. El bloque One Bit Quantizer lo que hace básicamente es como que fuera una función signo que designa el valor positivo para cuando la muestra actual es mayor con respecto a la muestra anterior, entonces el resultado es positivo. En caso contrario, si la muestra actual es menor a la muestra que está en el acumulador, el resultado va a ser negativo, ya que una resta es un diferenciador por eso. Entonces, si el valor es negativo, entonces el One Bit Quantizer lo que le va a entregar al encoder es un valor negativo y entonces este lo va a entender como un 0. Cuando el valor es positivo, lo va a entender como un 1. Y es de esta forma que el codificador va muestreando nuestra señal analógica a una forma de onda digital. Va a pasar ceros cuando la señal actual es menor con respecto a la que estaba anteriormente y va a ser 1 cuando la señal actual sea mayor con respecto a la que estaba anteriormente. En el proceso del decodificador pasa lo contrario. Básicamente es tratar de recobrar esa señal, esos 0 y 1 y reconstruirlos nuevamente de una forma escalonada. Lo que entra aquí en el sample channel output son una serie de 0 y 1, no otra cosa más que 0 y 1. Entonces, ¿cómo reconstruyo esto en una forma de onda? Entonces, el decodificador va a tener, por ejemplo, el tamaño del delta predestinado que se está utilizando, que va a depender también de la frecuencia de muestreo, del ancho de banda de la señal. De ese tipo de cosas va a depender ese tamaño del delta. Bueno, la amplitud que puede alcanzar la señal, que también vamos a ver más adelante con los errores de la cuantización. Entonces, si recibe un 1, va a recibir un escalón. Si recibe otro 1, va a seguir subiendo el escalón y va a tratar de ir representando nuevamente la señal analógica, pero en forma escalonada. En la parte del low pass filter, antes hay un recuperador y luego reconstruye pues la señal mensaje en esa parte. Y como siempre compara, o sea, la muestra anterior la mantiene un acumulador y la que viene siguiente la suma, y después la que viene siguiente la suma, y si viene una que es una 0 la resta, si viene otra 0 la resta, si viene un valor en 1 la suma, entonces así se va reconstruyendo la señal en el decodificador delta. Por último tenemos los errores de cuantización. Los errores de cuantización son los que provocan que este tipo de modulación esté sujeta a muchos tipos de errores. Una de ellas es la sobrecarga dependiente. La sobrecarga dependiente sucede cuando las muestras que van siguiendo a la señal difieren mucho en el tamaño del escalón del delta. O sea, para decirlo de forma más sencilla, cuando la señal en amplitud, o sea, como le digo, no en amplitud, sino que en pendiente es mucho mayor al tamaño del escalón, es cuando sucede la sobrecarga pendiente, que es la parte gris que se puede observar ahí. La subida de la forma de onda es muy brusca, es más veloz que la subida escalonada. Por lo tanto, la representación en cuantización no va a poder lograr obtener esa representación, ya que lo ideal es subir el tamaño del escalón. Pero como el escalón en el caso de la modulación delta normal se mantiene prácticamente constante, entonces va a ser muy difícil tratar de
representar ese pico que varía en la señal. Entonces ahí es que ocurre la sobrecarga pendiente, que es cuando el imposible al, al modulador representar la señal mensaje. A este tipo de error se le llama distorsión de sobrecarga dependiente. Lo mejor para evitar la sobrecarga dependiente, como ya he dicho, es detectar la condición de sobrecarga y hacer mayor el tamaño del escalón cuando sucede esta condición. Y también tenemos lo que es el ruido granular. El ruido granular sucede cuando el tamaño del escalón es muy grande con respecto a las variaciones de voltaje de la señal mensaje. Por lo tanto, va a provocar de que el escalonamiento se mantenga en constante cambio, pase de un 0 a un 1, a un 1 a un 0, de 0 a un 1, y es lo que se puede observar en esta gráfica en las partes en que están en los puntos picos de la señal, en los picos bajos, en los picos altos, se ve que en ese intervalo de tiempo las variaciones en voltaje son menores, por lo tanto se puede ver que se mantiene en 0, después 1, después 0, y si fuera la variación mucho más menor, entonces se mantendría así constantemente, en cambio de 0, 1, 0, 1. Y entonces, para poder resolver este tipo de problemáticas, se puede reducir el tamaño de la altura de los escalones para poder representar de mejor forma. Entonces podemos ver que los dos tipos de errores que pueden provocar en la cuantificación, que es la sobrecarga pendiente y el ruido granular, se tienen que ajustar, obviamente cambiando el tamaño de los escalones. Y eso es lo que se hablará más adelante con lo que es la modulación delta adaptiva. Esto es todo por mi parte.